pequeña ciudad rural del interior de Argentina, rodeado de campos de trigo y calles de tierra, nació un niño que no parecía destinado a nada más que a heredar el oficio de su padre. Horacio Pagani creció en Casilda, provincia de Santa Fe, lejos del ruido de los motores europeos, lejos de cualquier fábrica de coches, y aún más lejos de cualquier posibilidad real de codearse con los nombres más grandes del automovilismo. Su padre, un humilde panadero, le enseñó el valor del trabajo, pero no podía entender del todo qué era esa obsesión que consumía a su hijo cada vez que dibujaba coches en servilletas, tallaba piezas con madera o estudiaba a Leonardo da Vinci como si fuera un ingeniero moderno. Aquel niño no quería tener un coche. Quería construir el mejor coche del mundo, el más bello, el más rápido. Y, aunque no lo decía en voz alta, uno que algún día pudiera mirar por encima del hombro, incluso al mismísimo Ferrari. Pero la distancia entre un chico pobre en Sudamérica y el universo de Maranello era, en aquel momento, simplemente abismal. No existían las redes sociales, ni internet, ni oportunidades mágicas. Solo una mente obsesiva, una inteligencia natural para el diseño y una paciencia implacable. Horacio no se rindió. A los 20 años ya había construido su propio coche artesanal. Dormía poco, estudiaba todo lo que encontraba sobre física, mecánica, diseño e historia del automóvil. Soñaba con Europa, con los Quane 12 italianos, con las carrocerías de fibra de carbono y con las manos que esculpían la velocidad. Y cuando sintió que ya no podía aprender más en su país, hizo lo impensable. Dejó todo y se marchó. Con muy poco dinero en el bolsillo y sin contactos reales, Pagani llegó a Italia con más fe que certezas. Tocó puertas. Fue ignorado. Lavó suelos, trabajó en almacenes, vivió con austeridad. Pero no dejó de mostrar su trabajo. Sus carpetas de bocetos y cálculos empezaron a abrirle algunas puertas, hasta que una de ellas fue la más importante: Lamborghini. Entró en la fábrica como técnico, pero rápidamente destacó por algo que ni Ferrari, ni Maserati, ni Alfa Romeo tenían entonces: una visión técnica avanzada de los materiales del futuro. Horacio no hablaba de metal, hablaba de fibra de carbono, de autoclaves, de estructuras ultraligeras. Mientras los gigantes italianos seguían aferrados al romanticismo del acero y la tradición, él pensaba como un ingeniero del siglo XXI. Y eso empezó a incomodar. En Lamborghini trabajó en el Countach Evoluzione, el primer prototipo de la marca hecho completamente de materiales compuestos. Pero cuando propuso a la empresa que invirtiera en maquinaria para producir en carbono a gran escala, la respuesta fue tajante: eso no es necesario. A diferencia de Ferrari, Lamborghini aún estaba sumida en el caos financiero. Nadie se atrevía a soñar en serio. Horacio sí, y como nadie lo iba a hacer por él, decidió actuar. Pidió un préstamo, compró un autoclave industrial con su propio dinero, lo instaló en un galpón modesto y comenzó a producir sus propias piezas. Así nació Modena Design. Así comenzó su independencia. Así, desde la nada, sin recursos, sin apoyo institucional, sin prensa, Horacio Pagani empezaba a preparar la venganza más elegante que la historia del automóvil jamás había visto. Mientras los gigantes del automovilismo seguían mirándose entre ellos, absortos en sus propias guerras internas y obsesionados con mantener su legado, Horacio Pagani, desde un pequeño taller en las afueras de Módena, tejía con paciencia su propia leyenda. No tenía herencia de marca, ni pilotos célebres, ni vitrinas llenas de trofeos. Pero tenía una idea: construir un coche que no solo fuese técnicamente superior, sino que también expresara belleza, emoción y perfección absoluta. Un coche que no naciera de la nostalgia, sino del futuro. Y lo más importante, un coche que pudiera mirar directamente a los ojos del mismísimo Ferrari y, sin palabras, demostrarle que un simple hijo de panadero podía crear algo más puro, más extremo y más avanzado que toda su dinastía. Durante años trabajó en silencio, mientras Ferrari lanzaba modelos
que reverenciaban su historia, Pagani diseñaba en secreto su primer coche de calle. El proyecto se llamó inicialmente C8 Project y más adelante se rebautizaría como Sonda, en honor al viento feroz que cruza la cordillera de los Andes en su tierra natal. El nombre no era casual, era un homenaje a sus raíces, un recordatorio de quién era y de dónde venía. No quería parecer europeo, quería ser mejor que Europa. Y el Sonda iba a ser su grito de guerra. La clave estaba en los materiales. Mientras otras marcas seguían utilizando estructuras de aluminio o acero, Pagani apostó por la fibra de carbono como base total del chasis. Ligereza extrema, rigidez incomparable. Una decisión arriesgada y costosísima, pero esencial para su visión. Y cuando llegó el momento de buscar un motor, no recurrió a V12 propios, ni a proveedores pequeños. Fue directamente a Mercedes-AMG, y lo logró. Convenció a los alemanes de suministrarles sus PE12 atmosféricos, un privilegio que no se concedía a cualquiera. Esa alianza sería clave en el desarrollo de los primeros Sonda, coches que combinaban la brutalidad mecánica alemana con la artesanía y el diseño escultural italianos. Todo ensamblado a mano, todo cuidado al detalle. Todo dirigido por un solo hombre, el Sonda S, el Sonda F, el Cinque, el Tricolore. Cada unidad era una joya artesanal, construida para un cliente específico. No había dos iguales. Pagani no fabricaba coches, fabricaba arte. Y en cada una de esas máquinas latía una filosofía que contrastaba de forma brutal con la de Ferrari. Mientras la Casa del Caballino sacaba versiones especiales, ediciones limitadas cada vez más previsibles, Pagani seguía empujando los límites del diseño y la ingeniería. Cada tornillo, cada línea del chasis, cada centímetro del habitáculo estaba pensado como si fuera la última oportunidad de crear algo perfecto. En las pruebas de prensa, los periodistas especializados quedaban atónitos. El Sonda no era solo bello. Era salvaje, preciso, brutalmente rápido y al mismo tiempo civilizado. Su interior, revestido en aluminio pulido a mano, cuero de altísima calidad y relojería visible, era una catedral mecánica. Los detalles eran tan meticulosos que incluso Ferrari, en sus foros internos, comenzó a citar a Pagani como referencia de lo que significaba elevar el nivel de un coche más allá de lo funcional. En salones internacionales, los stands de Pagani comenzaban a atraer más miradas que los de marcas con un siglo de historia. No porque fuesen más grandes, sino porque el aura que rodeaba a sus coches era distinta. Mística, singular. La relación con AMG se fortaleció aún más, hasta el punto de que Mercedes acabó diseñando motores exclusivos para Pagani. En una industria cada vez más uniformizada, donde incluso los superdeportivos compartían plataformas y componentes, Pagani se mantenía como una torre de integridad. Sin concesiones, sin piezas prestadas, sin atajos. Y mientras Ferrari producía miles de unidades al año, Pagani fabricaba a mano unas pocas decenas, no por falta de capacidad, sino por elección, porque la exclusividad no era un eslogan, era parte del alma. Y entonces ocurrió lo impensable. En las comparativas más serias, en circuitos reales, los Pagani comenzaron a vencer. No en papel, no en renders promocionales, en cronómetros, en sensaciones, un diseño, en respeto. El pequeño fabricante argentino había conseguido lo que parecía imposible: humillar a Ferrari no con arrogancia, sino con arte, no con ruido, sino con precisión, no con millones de euros en publicidad, sino con devoción por la perfección. En cada curva, en cada giro, en cada test, el Sonda demostraba que no necesitaba pertenecer a una estirpe legendaria para ser inmortal. Su linaje era él mismo, su historia era nueva, y su creador, aquel niño sin recursos de Casilda, se había convertido en el nombre que los gigantes ya no podían ignorar. Hoy, Horacio Pagani no es solo el hombre que construyó los superdeportivos más bellos del mundo. Es el ejemplo viviente de que la obsesión, la precisión y la humildad
Pueden vencer al linaje, al dinero y al orgullo. No necesitó una dinastía, ni una escudería de carreras, ni una legión de fanáticos. Solo una idea clara y la voluntad de no traicionarla jamás. Ferrari construyó un imperio. Pagani, una obra de arte. Y por eso, aquel niño que una vez soñó entre herramientas y polvo, terminó demostrando que incluso los dioses pueden ser superados.